Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy conmigo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo que sé que ha generado muchísima curiosidad, algo que honestamente me emociona compartir con ustedes. Se trata de Demet Özdemir, esa actriz tan talentosa que todos admiramos, y específicamente de una declaración que ha resonado en muchos de nosotros: he estado sola desde entonces. ¿Qué significa realmente detrás de esas palabras? ¿A qué se refiere? Vamos a desgranar esto juntos, a explorar las diferentes capas y a entender un poco más sobre su vida y sus sentimientos. Si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para mí. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, está lleno de luces brillantes, aplausos y, a menudo, de una intensa exposición mediática. Y cuando una figura pública tan querida como Demet Özdemir, que nos ha cautivado con su talento y carisma en innumerables producciones, hace una declaración tan personal y a la vez enigmática como «he estado sola desde entonces», es natural que todos nos preguntemos: ¿desde cuándo exactamente? ¿Y por qué? A menudo cuando vemos a estas estrellas en la pantalla, en las alfombras rojas, o en las revistas, tendemos a idealizar sus vidas, a pensar que todo es perfecto, que nunca enfrentan dificultades o momentos de soledad. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y humana. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, expone a sus estrellas a un nivel de escrutinio que puede ser abrumador, y las emociones más íntimas a menudo se convierten en tema de conversación pública. He estado sola desde entonces. Las palabras suenan sencillas, pero encierran un universo de experiencias, un tapiz tejido con hilos de vivencias pasadas y presente. Cuando una persona como Demet, que ha experimentado el amor, la fama y las relaciones en el ojo público, dice esto, inmediatamente nos hace pensar en rupturas, en momentos difíciles, en un antes y un después. Podría referirse a una relación específica que terminó y la marcó de una manera profunda, dejando una huella imborrable en su corazón y en su percepción de sí misma y de las interacciones humanas. O quizás, y esto es lo que encuentro más fascinante, podría estar hablando de un estado interno, de un encuentro consigo misma después de un evento significativo en su vida. Porque a veces el camino hacia la plenitud no pasa por estar acompañados, sino por aprender a estar solos y a encontrarse a uno mismo en la profunda y a menudo desafiante intimidad de la propia existencia. Desde entonces puede ser un punto de inflexión, un momento de reevaluación existencial, donde las prioridades cambian y el foco se desplaza hacia el interior. Pensemos en las implicaciones. Si se refiere a una relación, fue una ruptura dolorosa. Fue un amor que significó mucho para ella y cuya ausencia dejó un vacío que se siente como un hueco en el alma. Las relaciones, especialmente las que son públicas, a menudo son objeto de escrutinio constante. Cada paso, cada foto, cada comentario es analizado por miles, a veces millones, de personas. Imaginen la presión de vivir un desamor en esas circunstancias, con la mirada del público siempre presente, juzgando, especulando, ofreciendo opiniones no solicitadas. Es como si el corazón roto estuviera expuesto en un escaparate, a merced de cualquier comentario o crítica. Por eso es muy probable que esa afirmación venga de un lugar de profunda reflexión post-ruptura, donde ha tenido que reconstruirse a sí misma, encontrar su propio centro, su propio equilibrio y aprender a valorar y a disfrutar de su propia compañía, redescubriendo la fortaleza que reside en la autogestión emocional. La reconstrucción tras una ruptura pública puede ser un proceso particularmente arduo, ya que la vulnerabilidad se expone ante un público que no siempre es comprensivo. Pero, ¿y si la soledad a la que se refiere no es necesariamente negativa? A veces nos acostumbramos a la idea de que la soledad es sinónimo de tristeza, de desamparo o de algo que evitar a toda costa. Sin embargo, también puede ser un espacio fértil para el crecimiento personal, para el autodescubrimiento, para la introspección profunda y para el desarrollo de una fortaleza interior inquebrantable. Demet Özdemir, a pesar de su éxito indiscutible y de tener evidentemente a su alrededor un círculo de amigos, familiares y seguidores leales, podría haber llegado a un punto en el que ha decidido priorizar su propio espacio, su propia tranquilidad, su propio desarrollo personal y profesional. Podría ser un momento de decir: he vivido experiencias, he amado, he compartido, he crecido, pero ahora es mi momento de estar conmigo, de entenderme mejor, de recargar energías sin la influencia o la expectativa de nadie. Más.
Esta elección de priorizar el espacio personal no es un signo de debilidad, sino más bien de una madurez emocional que reconoce la importancia de la autogestión y el autocuidado. Y esto, sinceramente, me parece un mensaje increíblemente poderoso y liberador. En una sociedad que a menudo nos empuja a buscar la felicidad y la validación en los demás, en las parejas, en las relaciones externas, recordar que la conexión más importante, la más duradera y la más fundamental es la que tenemos con nosotros mismos es esencial. La frase "he estado sola desde entonces" podría ser una poderosa afirmación de empoderamiento, de independencia, de autovaloración. Un desde entonces que marca un antes y un después en su relación consigo misma, un entonces que la llevó a valorar su propia compañía, a disfrutar de su propia presencia, a llenar esos espacios que antes podían sentirse vacíos no con distracciones externas o la necesidad de aprobación ajena, sino con autoaceptación profunda, amor propio incondicional y un entendimiento más claro de quién es y qué desea. Este enfoque en la relación consigo misma puede ser la base para futuras relaciones más saludables y equilibradas. Consideremos también la posibilidad de que desde entonces, se refiera a un momento de cambio radical en su carrera, o en su vida personal fuera del ámbito romántico. Quizás después de un proyecto muy intenso, que la absorbió por completo y la dejó agotada emocional y físicamente, o un periodo de gran estrés y presión mediática, sintió la necesidad imperiosa de retirarse, de aislarse temporalmente para recuperarse, para procesar las experiencias vividas y para encontrar su rumbo nuevamente con una perspectiva renovada. Las trayectorias profesionales de los artistas son a menudo como montañas rusas, llenas de altibajos vertiginosos, momentos de euforia y periodos de incertidumbre. Y en esos momentos de calma, de introspección o de transición, la soledad puede ser una aliada invaluable para procesar experiencias complejas, para redefinir objetivos y para prepararse para los nuevos desafíos que el futuro pueda deparar. La introspección es una herramienta poderosa para el crecimiento artístico. La belleza inherente de estas declaraciones personales y a menudo enigmáticas es que abren un abanico de interpretaciones, permitiendo que cada uno de nosotros proyecte nuestras propias experiencias y sentimientos en ellas. Y cada interpretación nos permite conectar con nuestra propia vivencia del mundo, con nuestras propias batallas internas y nuestras propias victorias. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un momento en su vida en el que se ha sentido sola desde entonces? Ya sea después de una pérdida irreparable, de un cambio de ciudad que nos descolocó, de un cambio de trabajo que alteró nuestra rutina y nuestras relaciones, o incluso de un momento de profunda reflexión personal que nos llevó a cuestionar nuestras propias creencias y valores. La clave no está tanto en la experiencia de la soledad en sí, sino en cómo gestionamos esa soledad. Nos sumergimos en ella de forma destructiva, dejándonos consumir por la melancolía y la autocompasión, o la usamos como un trampolín para el crecimiento, como una oportunidad para fortalecernos y para renacer con una mayor comprensión de nosotros mismos. Para Demet, quien está constantemente en el ojo público, bajo la luz implacable de los reflectores, desde entonces podría ser una forma sutil pero poderosa de establecer límites. Un recordatorio para sí misma y quizás un mensaje para el mundo exterior de que a pesar de ser una figura pública admirada y seguida por millones, tiene derecho a su espacio personal, a sus momentos de intimidad, a su propia vida privada y a su propio camino de desarrollo. Es un acto de autocompasión, un reconocimiento profundo de que, como cualquier ser humano, necesita tiempo para sanar, para reflexionar, para reconectar con su esencia y para estar en paz consigo misma, lejos de las presiones y las expectativas externas. La autocompasión es fundamental para la resiliencia. Y pensando en su carrera, ¿cómo podría esto influir en su trabajo o en su arte? A veces las experiencias personales más profundas, las más íntimas y las más transformadoras son las que dan mayor autenticidad, profundidad y resonancia a una actuación. Si Demet ha pasado por un periodo de soledad, de introspección, de autoanálisis, es muy probable que esa vivencia se refleje en la profundidad emocional, la madurez y la complejidad de sus futuros personajes. Los actores en su arte se nutren de sus propias vidas, de sus propias alegrías y tristezas, de sus propios triunfos y fracasos, para dar vida a otros seres humanos en la pantalla. Así que desde entonces podría ser, en última instancia, una fuente de inspiración inagotable y de una riqueza inmensa para su arte, dotándolo de matices y autenticidad que cautiven aún más a su audiencia. La vulnerabilidad compartida puede ser una fuente de conexión profunda. Es importante recordar, queridos amigos, que aunque tenemos acceso a fragmentos de la vida de las figuras públicas a través de los medios de comunicación, la intimidad real de las personas, y especialmente de las celebridades que viven bajo un microscopio constante, permanece en gran medida privada y protegida.
Nuestra interpretación de sus palabras y acciones se basa en las palabras que comparten, en las imágenes que nos llegan y, sobre todo, en nuestra propia empatía y en cómo esas declaraciones resuenan con nuestras propias vidas. Pero lo que sí podemos aprender, sin duda, de una declaración tan personal como esta es la importancia fundamental de la autoaceptación y del amor propio. La valentía de admitir momentos de soledad, ya sea una soledad buscada y elegida, o una soledad impuesta por las circunstancias, es un paso crucial hacia una mayor fortaleza interior, hacia una mayor resiliencia emocional y hacia una vida más auténtica y plena. Quizás el verdadero secreto detrás de la enigmática frase, he estado sola desde entonces, no reside en un evento específico y concreto, sino más bien en una filosofía de vida, en una elección consciente y deliberada de dar prioridad absoluta a su bienestar interior, a cultivar una relación sólida, profunda y amorosa consigo misma, antes de embarcarse en nuevas aventuras, proyectos o relaciones. Porque al final del día, la persona con la que pasaremos toda nuestra vida, en las buenas y en las malas, es y será siempre nosotros mismos. Y aprender a disfrutar de esa compañía, a nutrirla, a valorarla y a amarla incondicionalmente, es, quizás, el secreto más grande de todos para una vida verdaderamente feliz y equilibrada. Esta priorización interna puede ser la base para todas las demás relaciones saludables. Ahora, queridos amigos, quiero invitarlos a ustedes, mi maravillosa comunidad, a reflexionar. ¿Qué les evoca la frase, he estado sola desde entonces? ¿Han pasado por momentos similares en sus vidas, momentos que los han llevado a sentirse así? ¿Cómo han gestionado ustedes esos periodos de soledad? Me encantaría leer sus experiencias, sus pensamientos más profundos y sus reflexiones en la sección de comentarios de este vídeo. Compartir nuestras vivencias, nuestras vulnerabilidades y nuestras lecciones aprendidas nos ayuda a todos a sentirnos menos solos, a sentirnos comprendidos y a aprender unos de otros, creando un espacio de apoyo mutuo y conexión genuina. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, si les ha inspirado de alguna manera o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de valor para ustedes y a saber que estamos en el camino correcto. Por favor, si aún no lo han hecho y aman este tipo de contenido, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es mi mayor motivación y lo que me impulsa a seguir adelante. Gracias de corazón por acompañarme hoy, por su tiempo valioso, por su atención y por ser parte de esta increíble y creciente comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.